Muy buen día, bienvenidos a un episodio más de Psicoactivo. Hoy es el episodio número 45 y es muy especial para mí porque tenemos al primer invitado en el estudio relacionado con el fenómeno OVNI. Él estuvo en la audiencia del señor Jaime Maussan en el Congreso de México y fue el único piloto mexicano que pudo testificar en el Congreso. Le damos la bienvenida al piloto Julio Darwish. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas aquí? Sí, todo bien. ¿Le podemos bajar un poquito? Sí, claro. Sí, un poquito fuerte aquí. Gracias, Pavel. Te agradezco mucho la invitación. Qué gusto. Coincidimos en Tijuana. Sí, qué raro, ¿no? Y aquí estoy a la orden. Qué Me gusto. di cuenta que pues ya había visto el testimonio, ¿no? que hiciste. Y me llamó mucho la atención que te fuiste por un lado que no creí que te fueras a ir, porque el piloto Ryan Graves, él se enfoca más en todo lo técnico y lo de saber qué son los objetos, pero yo me di cuenta en este raro camino que he tomado que mucha de la gente que empieza a estudiar el fenómeno se da cuenta que la conciencia también está conectada a eso. Definitivo. ¿Qué fue lo que te llevó a hablar de eso y a explorar este lado del fenómeno, la conciencia? Pues tengo muchos años en eso. O sea, para mí va junto con pegado, como se dice aquí. Y yo quería manifestarlo ahí en el Congreso. Realmente no quise ser tan enfocado a seguridad nacional y ya sabes, ¿no? Quería que se tocara un poco ese tema porque pues nadie lo estaba haciendo. Entonces me aproveché de ese momentito para escribir unas palabras y dejarlas ahí. Te digo que para mí fue lo que más me movió de todo lo que vi en esa audiencia, porque pues yo sé que el señor Maussan pues es una leyenda y todo, ¿no? Y mis respetos, pero creo que él se ha centrado mucho en todo este tema de que son extraterrestres, que tecnología, que civilizaciones, todo esto, ¿no? Pero ese tema nunca lo he visto tocarlo realmente y me llamó mucho la atención que lo has hecho tú. Entonces, muchas gracias primero que nada por eso. Y en segundo lugar, ¿cómo fue que conociste a ese círculo de ufólogos de México, incluido el señor Maussan? Pero supongo que ya los conoces a todos, ¿no? Sí, fíjate que el 2023, me prometí promover un libro que escribí que se llama Cuerpo sin Alma. Entonces hice un canal en YouTube que se llama Historias de Luces con Julio Darwish y empecé a subir videos que me mandan compañeros pilotos. Como saben que me gusta mucho el tema, pero de todo, o sea, de alienígenas ancestrales, de la conciencia, espiritualidad. Sí. Y pues todo, para mí va todo relacionado, ¿no? La dimensionalidad de todo. Entonces se hizo un pequeño grupo, veíamos ahí videos, oye Julio, vi esto, grabé esto. Y pues ahí compartimos. Y en una de esas vi un programa en History Channel que estaba precisamente Jaime Maussan. Y yo me acordé que yo tenía su número, alguien me lo dio hace años, no me acuerdo quién. Y dije, yo tengo un número de Jaime. Me gustó mucho ese programa que vi, se llama Expedientes Develados, algo así. Dije, le voy a mandar un video de los que tengo a ver qué opina, ¿no? Entonces se lo mandé, me presenté con él, se lo mandé por WhatsApp y ya. Y en un ratito me estaba marcando, me marcó. Rápido. Me dijo, me interesa, quiero conocerte, quiero conocer al piloto que grabó ese video. Y fuimos, primero fue el piloto, después me invitó a mí. Y eso fue hace un año precisamente, en mayo. Me acuerdo porque después fue, lo del Congreso fue después, lo de Estados Unidos. Y como que se estaba gestando. Entonces, ya sabes que las causalidades, ¿no? Me dijo Jaime, oye, ¿por qué no pones en serio ese grupo y lo conviertes en una asociación? Como lo tiene Ryan Graves en Estados Unidos, que tiene ahí su asociación, que tiene cientos de pilotos. Americans for Safe Aerospace. Exactamente. Sí. Sí, entonces dije, ok, me late la idea, pero yo no quiero enfocarlo como a safe airspace, ¿no? Porque pues me suena como a guerra, a mí. Sí. Entonces, le dimos otro enfoque, se llama Proyecto Stellaris,
Y es una asociación pues que nos dedicamos a la investigación de los videos y del fenómeno, que ahora le llaman FANI, ¿no? En español. Sí. Así fue. Y después, pues a través del grupo de Tercer Milenio, precisamente, fue que me invitaron, oye, vamos a ver esta audiencia. Y pues, qué mejor que un piloto. Y tú que ya tienes tu canal y más o menos has estado en esto, pues quieres acompañarnos y participar, ¿no? Entonces, pues le dije que sí. Después le estaba diciendo que no, ya me estaba rajando. Sí, sí es un poco, se debe sentir un poco así como ¿Sabes que... qué? No tanto por el miedo. O sea, sí es impresionante hablar ahí, sí estaba yo nervioso, yo creo que se me notaba, pero lo dudé por la cuestión del fondo de esto, ¿no? ¿De qué fondo hay en esto? ¿Por qué ahora empiezan a hablar? Entonces tenía yo que analizar, que no quería o no quiero ser partícipe de una psicosis, ¿no? De, ay, nos van a invadir y vienen los marcianitos. Ya A sabes. ver, más adelante vamos a explorar eso un poco, ¿va? Entonces, precisamente por eso yo lo estaba yo pensando. Dije, lo voy a pensar. Pero después dije, es una gran oportunidad para transmitir algo más. Y hablé con una persona que conocimos hace tiempo, mi esposa y yo, un señor de Bolivia que es un maestro amauta. De hoy, si quieres, profundizamos en lo que es un amauta. Sí. Y le pregunté, oye, tengo esta oportunidad, tengo esto, yo no quiero que esto pues sea utilizado, ¿no? Así te estoy hablando tal y como es las cosas. Porque lógicamente cuando entras a este camino te enteras de todo, ¿no? De todo. O sea, te hablan del Blue Beam, te hablan del Anunnaki, o sea, todos esos rollos. Sí. Me imagino que ya lo sabes. Sí, sí. Y pues empieza uno a hacerse sus preguntas y a buscar tus respuestas. Y en una de esas pues he conocido a esta persona, que ellos son pues guardianes de la tierra, son completamente espirituales y pues yo confío mucho en él. Y me dijo, no, es que sí viene un contacto. De hecho, él ha estado contactado con gente de no esta dimensión, ¿no? Uh-huh. Y él me ha platicado mucho de eso. Y me dijo, no, sí viene un contacto. A lo mejor también lo quieran utilizar para otros medios, pero viene un contacto con otras civilizaciones. Entonces, ve y di lo que tienes que decir, pero no te olvides de la Pachamama, me dijo. Por eso fue que la... Qué bonito mensaje, la verdad. Muy bien. Y ahí fue donde diseñé lo que iba yo a decir, objetivamente, lo más objetivo que encontré. Y pues sí, aproveché el momento. Entonces él es como un tipo chamán, se podría decir. Pues es que esa es la palabra de moda, ¿no? Sí. Pero para mí amauta significa hombre sabio en Aymara. Aymara es el idioma ancestral boliviano. Ok. Y ellos pues es gente que estudia de todo, o sea, son gente especial, ¿no? Sí, acá en el norte, mi familia es de Sonora, de parte de mi papá, y los hombres sabios de allá se les llama maracame. Ok, no sabía. Es diferente. Sí tienen cada uno su nombre, pero sí, la palabra de moda es chamán, sí es cierto. Sí, pero bueno, se entiende el fondo, ¿no? Sí, de sí, la sí. persona en la búsqueda de Sí, iluminación. Mi ¿no? tía ella hace temazcales y todo, la hermana de mi mamá. De hecho va a venir en 2 días porque se casa una prima mía. Ok. Pero vamos a platicar mucho porque no la he visto desde que empecé yo todo esto y le paso todos mis videos y está súper emocionada. Pero bueno, quería preguntar sobre el proyecto Stellaris. ¿Cuántas personas son parte del proyecto? ¿Son muchos pilotos? La mayoría somos pilotos. Ajá. Que me han buscado y se integran al grupo y suben su video o preguntas. Inclusive subieron auroras boreales, o hemos subido el tren de Starlink, o sea, es todo lo que vemos ahí arriba, ¿no? Que sea diferente. Ya somos 140, incluyendo 140 controladores aéreos, pilotos e investigadores. Está precisamente pues Jaime, ¿no? Jaime es el principal junto conmigo. Y está pues Johanan Díaz, Laura Morro, Manuel Ponce, el mismo Dino. ¿Conoces a Dino seguramente? No sé quién es. ¿No? Dino de Labra. No lo conozco. Es de aquí de Tijuana y está muy metido en eso. Habré que conocerlo. De hecho hace los campings, ¿cómo le llaman? Skywatch.
Ya, ok. en Rosarito. ¿No fue el de los que llevó al señor Maussan y que vio el ser luminoso? Él estaba ahí. Wow, Sí. Y él es de aquí. no manches. Sí, te lo voy a presentar. Ok, perfecto. Y pues está Carlos Clemente, que es el que tiene las Sí. cámaras, todo. Él El también. señor Clemente, que él sí, mis respetos, es toda una leyenda ahí. Es un tipazo, sí. Sí. Yo lo admiro mucho también. Todos estamos en el grupo. Está el mismo francés, Michel Valiant, que estaba ahí en el Congreso. Está el chico de Brasil, es Ronnie Burnett. Los de Sí, Alas. a Ronnie sí lo ubico, ¿no? Sí, Ronnie. Seguimos, sí. Hace muy buen trabajo, Ronnie. Le quería preguntar sobre las idiosincrasias que hubo ahí en la audiencia, porque, pues, una cosa es cómo lo vivimos todos por fuera, ¿no? Pero toda la confusión de Ryan Graves con todo esto de los cuerpos, ¿cómo fue? ¿Qué pensó usted cuando pasó todo esto? Me imagino que ya sabía que iban a mostrar los cuerpos o fue una sorpresa para todos. Era sorpresa. Sí, para todos. Wow. Era sorpresa. Ryan Graves en ese momento no dijo nada. Después Jaime, al otro día yo lo fui a ver porque estuvieron los cuerpos. Ahí va a haber una conferencia de prensa en el Camino Real en Santa Fe. Y le pregunté, oye, Ryan, me dijo, no, se fue. Se fue, me mandó un mensaje que su esposa le agradecía mucho, me agradecía mucho si lo ayudaba a irse antes y que gracias por las atenciones. Entonces le cambiamos el boleto y se fue. Y ya después aparecieron los tweets, no sé si los viste. Sí. Y pues Jaime se sacó de onda un poco. Yo no sé qué quieras tú hablar al respecto, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, yo a Jaime lo respeto mucho. Conmigo ha sido muy amable. Y el contacto pues empezó desde hace un año. O sea, no he tenido tanto contacto con él. Pero cuando hablé con el médico, Benítez Salce, Salce Benítez. Sí, claro. Estaba muy molesto. Estaba muy molesto cuando empezó a ver todas las reacciones de la gente. Y yo, el doctor me parece una persona seria. Me parece una persona seria y que no está... Pues no es una persona fanfarrona que va a exponer su... Esto es algo que trabajo. mucha gente no entiende, que la gente más seria que está investigando esto está poniendo en riesgo muchas cosas de su y carrera. Él dice, me van a bombardear. Sí. Pero nadie va a tener el valor de decírmelo en mi cara y venir a investigarlos. Y estando aquí conmigo podemos ver todo, pero nadie va a venir. Y sí, pues eso pasó, ¿no? Sí, que ahorita ya están cambiando un poco las cosas. Sí. Ayer estuvo el profesor Stephen Brown hablando con el Roswell Daily Record y él mismo fue el que habló de este tema de discriminación, que yo no estoy tan de acuerdo en esa narrativa. Le explico por qué, porque yo crecí en Tijuana, ¿no? Y aquí es básicamente binacional. La mayoría de la gente hablamos inglés, ¿no? Pero sí me doy cuenta que si me voy un poco al sur y veo un extranjero que habla otro idioma, las personas mismas del propio país como que tienen reticencia a entablar algún tipo de conversación con gente que no le entienden muy bien. Y eso es lo mismo que pasa con los gringos. Yo lo paso todos los días porque mi nombre es Pavel Ibarra y no saben pronunciar la R. Entonces nadie me habla por mi apellido, no lo pueden pronunciar. Entonces me dicen, y ni siquiera Pavel lo pueden pronunciar bien. Y creo que ha habido una cierta confusión ahí que pues también va de la mano con esta la información que se quiere tener, ¿no? Porque estas personas, Lou Elizondo y Christopher Mellon y todos ellos, yo considero que ellos tienen su plan. Y cualquier tipo de narrativa que se salga de ese plan que ellos tienen, una de esas es las momias, yo creo que tienen ellos sus sistemas para intentar desviar la atención y volverla a centrar en lo que ellos quieren. Eso es algo que yo me he dado cuenta investigando aquí, platicando con gente. Entonces, no sé usted qué piense sobre eso. O tú, perdón, Julio. Como quieras, como te sientas cómodo. Dime, Julio. Sí. Mira, yo estoy nuevo en este mundo, o sea, en este mundo de ufólogos, porque sí he notado que hay divisiones. Muchas. Cuando debería ser al revés. De hecho, mi intención, porque ya en el grupo que tenemos, que inclusive vamos a ver la forma de integrarte. Gracias. Gente de Uruguay, gente de Argentina, tengo gente de Perú. O sea, yo creo que al contrario, en vez de dividirnos, esto debería unirnos como humanidad y como investigadores. Estamos interesados todos en lo mismo. Y es como hablar de, pues no sé, la religión que hablan del mismo Dios. Y hay no sé cuántas divisiones de catolicismo y cristianismo y todo, pero al final es el mismo, ¿no?
Entonces, no sé si detrás haya dinero, que sea lo que de repente cause estas controversias. Sí. Seguramente. Yo, bendito Dios, no, pues mi trabajo es honrado y es lo que me da de alimento a mi casa. Y esto lo hago por pasión. Sí traigo mi interés con mi libro, eso sí, porque es una novela que escribí con muchos años de investigación, pero esto es diferente, ¿no? Entonces toda esta investigación la hago con mucho gusto, pero sí noto que, bueno, este fenómeno no debería tener fronteras y deberíamos estar más unidos. Sí he notado esta división, inclusive cuando pasó con Ryan Graves lo que pasó y todo, pues me di cuenta, ¿no? Que sí hay... O sea, nadie es de, a ver, vamos a ver qué onda con esto, ¿no? Sí. Como dice Jaime, oye, pues por lo menos ven a verlas, ¿no? Sí, eso es muy inherente, por eso que le digo de las narrativas distintas, porque también, por ejemplo, en Inglaterra, donde se está dando el caso de Rendlesham, del bosque Rendlesham, hay un caso de un soldado que estuvo ahí, que él fue afectado por una tecnología extraña que ellos dicen que es alienígena, pero hace poco se empezó a descubrir que realmente es tecnología humana, que tal vez se hizo por medio de tecnología alienígena, pero está tan clasificado que a uno de los youtubers que estuvo investigando el caso lo amedrentaron. Entonces también está muy metido todo eso del secreto, de tecnología secreta, que quería preguntarte qué idea tienes tú de eso. ¿Crees que algunos de esos objetos puedan ser tecnología hecha por humanos también? Que pues tal vez pudieron descubrir en aquel entonces del 47 en Roswell. Bueno, es muy sabido, ¿no? Que supuestamente hubo un intercambio de información tecnológica a cambio de otros experimentos. Es lo que se dice, ¿no? Sí. Ya esto es muy sabido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, pues no lo dudo. O sea, la tecnología es poder y el poder pues es muy corrupto y pues todo el mundo lo quiere para exclusivo. Entonces, pues sí, definitivamente no dudo que quieran ocultarnos cosas para tener pues poder. Siempre es el poder. Sí. Lamentablemente, sí. Y en cuanto al el grupo de pilotos que tienes, ¿son todos pilotos comerciales o hay pilotos también de la Fuerza Aérea? Acabo de incluir a un piloto de la Fuerza Aérea. Se acaba de ¿Sí? llegar. Capitán, el general Castañón. General. Sí, él, bueno, ya es su rango. Cuando él estuvo ¿te acuerdas los videos que subió la Fuerza Aérea Mexicana? Sí, claro. Él es uno de ellos, entonces logramos ya integrarlo. Wow. Sí. Y está bueno, es militar, pero es de Perú. Ok. Ajá, es peruano, es Santa María. Y de militares nada más. Y tengo varios ex militares que están volando en las líneas comerciales, ¿no? Ok. Que son los que me ayudaron a encontrar al general. ¿Y de todos ellos hay alguno que haya tenido algún tipo de encuentro, no de lejos, como todos los videos que normalmente hay, pero algo así como lo que tuvo Fravor, por ejemplo? Que Pues te digo, el general Castañón sí. ¿sí? Sí, ellos son los de los videos, las esferas y todo lo que estuvieron grabando por buen rato. Él es el que tengo que hablar con él porque apenas lo incluimos. Entonces ya él sabe que lo vamos a entrevistar y está de acuerdo. Pero acaba de agregarse. Qué brutalidad. Sí. Ya quiero ver eso. Sí, yo también. Quería preguntarte sobre tu carrera. ¿Cuánto tiempo tienes siendo piloto? Yo entré en línea comercial en el 98. Ok. Y hasta la fecha. ¿Qué tipo de preparación tienen? ¿Es igual a los militares o es diferente el tipo de preparación de...? O sea, la militar es diferente. La preparación militar es diferente en cuestión de ciertas maniobras que ellos sí hacen y nosotros no, en la escuela civil. Por ser un avión más grande, ¿no? También. No, y por el tipo de avión. O sea, bueno, sí. Sí, por el refuerzo, ¿no? Un avión militar, pues, aguanta las maniobras, barriles, loops, todo eso. Y nosotros, pues, más que nada es aprender a navegar y lógicamente despegar, aterrizar y todo un avión. Después pasas a un bimotor y ya después puedes aplicar una aerolínea. O sea, es una carrera que va paso por paso. ¿Y tú has tenido algún encuentro? Pues así fuerte que yo te pueda decir, no. Lo único fue lo que siempre menciono en otros videos, es unas esferas ahí en la zona de Bajío. Ok. Por las 7 luminarias, toda esa zona. Ok, cuéntame. Despegando, nos aparecieron en la pantalla dos tráficos, venían dos tráficos hacia nosotros.
Y pues estaba amaneciendo, entonces el sistema me alertó. Y cuando te alerta, pues tienes que estar preparado para hacer una maniobra evasiva, ¿no? Simplemente pues subir o bajar. Y pues los tráficos se ven por la pantalla. Le avisé yo a la persona de la torre, le dije, oye, están 2 tráficos en formación volando hacia nosotros. Me dijo, no tengo nada, nadie está volando en este momento, capitán, así me dijo. Era una mujer. Y dije, bueno, entonces pasa, nosotros seguimos subiendo, pasan los tráficos por debajo, es la impresión que se ve por la pantalla, y le dije al primer oficial que volteara a ver qué era. Y pues fue cuando la sorpresa, ¿no? De que me dijo, es que no me vas a creer. Y volteaba y volvía a voltear y volteaba y volteaba. Me dice, son 2 esferas grandes. Y bueno, a mí me impactó porque esa zona es donde se ven esas esferas. Donde ha habido varios avistamientos importantes. Donde fue Koyame, ¿no? ¿Qué, perdón? Donde fue el estrellamiento de Koyame. No sé de... Ese fue en el norte de México, cerca de ahí del Bajío, pero por donde está la zona de Tamaulipas, por toda esa zona. Okay. Ahí hubo un estrellamiento muy famoso en donde un objeto se estrelló con una Cessna y llegaron soldados y bueno, esa es la historia. En el 74, creo que pasó, 78. Ya. Y que los soldados, cuando llegó la CIA, los soldados mexicanos estaban ya muertos. Pero era por ahí, según yo era más por Guadalajara. No, era ahí, ahí? era ahí en el norte, cerca del Bajío. Lo voy a checar. Sí. Pues por ahí, bueno, esa zona sí hay muchas esferas, muchos avistamientos, muchos. Que esa es la más común, ¿no? La esfera. La esfera. Sí, que es la que no puede nadie identificar todavía, ningún gobierno. Sabe que ya ves que hubo un avión iba a despegar de Morelia, precisamente pues está ahí cerca de toda esta parte. Y era un avión de una línea que se llamaba Aerolíneas Internacionales. Y salió en Discovery Channel, varios canales. No podía despegar porque estaban 15 esferas del otro lado de la pista y no le permitían salir. Ahí estuvieron como 10, 15 minutos hasta que se empezaron a ir poco a poco. ¿Pero estaban estáticas ahí nada más? Estáticas. Wow. ¿Y no grabaron eso? Lo hicieron reproducción, o sea, se ve toda la reproducción ahí en el canal de History. Creo que era OVNIs al descubierto, no me acuerdo. Pero se ve toda la reproducción de cómo el de la torre agarra los binoculares, le avisa al móvil de tierra que fuera a checar y pues va, las ven. El capitán, todo, ¿no? O sea, todo lo hicieron como animado. Ya. Con los audios. Siempre me ha llamado la atención cómo hay unas que brillan y otras que no, ¿no? Eso está medio raro. Pues parecen es que bolas de luz. Si es de día, pues les da el sol y brilla. Pero de noche, pues no sabemos qué tipo, porque a veces parecen como bolas de fuego, ¿no? Sí. Orbes. Ok. Quería preguntarte, entre los pilotos que platican, ¿qué tan frecuentes son? ¿Es cierto que sí están incrementando en frecuencia los... Mira, los ahorita ya encuentros? llegamos a ese punto, o sea, ahorita ya son reportes diarios. ¿En serio? Sí, pero ya también ya descubrimos qué es, ¿no? Es Starlink. O sea, son satélites. Ok. Se llama reflejo satelital. Ok. Es un efecto que te da sobre la línea eclíptica, que es donde sigue el Sol, la Luna y los planetas y todo el zodiaco. Uh-huh. Ahí pasa toda esa línea. Cuando pasa algo por ahí brilla. Ok. Y deja de brillar y sigue. Pero cuando tú lo estás viendo a simple vista en la noche, te da la sensación de que hay muchas luces. O es una sola luz que se está moviendo y brillando en el mismo lugar. Ok. Pero si tú lo ves con binoculares, te das cuenta que es algo que viene orbitando, brilla, se apaga y sigue. Y luego viene uno por abajo, y viene uno por arriba, y viene por un lado. Es que ya, bueno, hay cientos de satélites. Sí, aparte Starlink dice que es un tren, ¿no? Porque van todos en hileras. No, eso es cuando los liberan. Ok. Entonces se ve el tren y así va y después ya los van ubicando. Se esparcen. Ajá. Ok. Hay muchísimos, ya son más de 4.500. Ya tenemos un chorro de basura espacial ahí. De por sí hay basura. Y luego ¿no? Starlink está a 500 kilómetros nada más. Okay. Hay muchos satélites a 3.000, 3.800 kilómetros del suelo. Starlink está a 500, por eso es más fácil verlos. Y, por ejemplo, la estación espacial está a 400 kilómetros. Entonces, pues se ve muy, muy fácil. Pero sí, bueno, también hay cosas diferentes. Pero ahorita la mayoría que se dice, han incrementado, wow, pues es por eso. Es lógico. Que sí, que el porcentaje de los que no se pueden identificar es muy corto, ¿no? Son como 3% de todos. Sí, hay ¿no? uno de repente, el otro día lo estaba viendo con binoculares y venía, brilla y se me fue para arriba. Entonces dije,
ah, caray, sí ya no. Sí me la cambió, pero no lo pude grabar porque lo vi con binoculares. Hay un caso que me interesa mucho saber de alguien que habla español. El caso de Antioquía. El video que viene. Lo Un avión vienen de cazando. hélice y le pasa a un lado, ¿no? Ajá. ¿Ese ¿lo han investigado dentro de ahí? Pues Jaime fue el que lo puso. Yo la verdad no lo he investigado. Ese yo creo que es el video más impresionante que he visto, yo creo, de toda mi vida. Sí, pues sí está raro. Y hay un youtuber que hizo un como estudio de ese, donde viene y luego se ve algo como que se va hacia allá, pero se ve como rápido. Y hizo un render como de computadora donde se viene y hace un recorte del mismo objeto y se va hacia allá. Sí se va. Entonces eso La definitivamente mayoría de las historias que son así, por ejemplo, tengo una compañera que no voy a decir su nombre porque ella no quiere figurar en nada. Ella es piloto, es capitán. Pero pues ya ves que en Tampico hay mucho. Sí. También porque supuestamente abajo hay una ciudad. Y a ella le pasó algo muy fuerte. Inclusive la luz se les dejó ir de frente y se les dio la vuelta. Y se les iluminó la cabina, pero ella no quiere hablarlo. Ella no quiere hablar. No, yo no voy a hablar, ni lo voy a decir, ni nada. Y no va a... O sea, no quiere. Y muchos así fuertes no quieren decir. Yo creo que un testimonio de esos cambiará mucho la percepción que hay, el estigma. Sobre todo si es de un piloto. O sea, es que un piloto tiene diferentes maneras de procesar la información que le llega porque están entrenados para eso. Y creo que hace falta algo así, sobre todo en habla hispana, alguien que se siente a describirlo frente a una cámara, un micrófono, como lo hizo Fravor, que para mí él fue el que me hizo preguntarme si era cierto o no. Pues en eso vamos a trabajar ahora. O sea, ya sí tengo unos cuantos que van a testificar. Si necesitan este set, en la entrevista. Es que va a con ser toda ahí confianza, en México. Okay. Pero si tengo uno aquí, yo vengo contigo. Muy bien. Te aviso, nos rentas el lugar. No, para eso va a ser para... Y así ya queda súper bien sí. grabado y lo mandamos. Me parece muy bien. Sí, es buena idea. Pero bueno, sí, ya estamos en eso precisamente de juntar a la gente para que nos cuente sus historias. ¿Y cuál es el plan principal? ¿Es soltar la información a las masas? ¿Ese es el plan? Pues mira, es que esto no es nuevo. O sea, hay historias muy viejas. Hay un investigador que se llama Alfonso Salazar, no sé si lo conoces. No lo ubico, no. Bueno, él tiene una compilación muy importante de todos los avistamientos de 1930 y tantos en la aviación. O sea, desde que empezaron prácticamente. Entonces, él es una biblioteca. Hablas con él y te dice, sí, en tal año en tal año y tal avión y tal. O sea, se lo sabe todo. Es impresionante. Y bueno, él pues también voy a incluirlo. Y hablar con él, pues ahí te das cuenta que esto no es nuevo y que esto es ancestral. Aparte está grabado en piedras, está escrito en la bitácora de Cristóbal Colón, que siempre digo, ¿no? Que habla de luces que salían y entraban del mar. Entonces, cuando me dicen, oye, pero es que esto es un peligro y para la aviación, y para el espacio aéreo, pues también vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que para ellos, o sea, ellos ya volaban antes que nosotros, ¿no? Y nos han visitado desde mucho antes. Nosotros ahí apenas estamos haciendo nuestras... Que eso de volar creo que es un poco debatible. Tal vez no estén ni siquiera volando. Creo que tienen alguna otra forma de pues es una forma de trasladarse, pero es como nosotros lo entendemos, ¿no? Claro, tienes razón. Sí. Entonces es muy controversial. A mí pues me apasiona. Hay mucha gente que me ha dicho, no, yo no creo en eso, y al rato me llaman. Oye, vi esto. Acabo de ver esto y te voy a mandar el video. Inclúyeme en el grupo. Y sí ha pasado. No manches, qué padre. Quería, justamente porque mencionaste esto de las civilizaciones, algo muy importante para mí es preguntar sobre el tipo de fe, si es que tienen alguna, y en qué tipo de creencias tienen. Porque lo que he notado es que mucha de la gente que tiene algún tipo de contacto se da cuenta de que el fenómeno es real, le cambian muchas percepciones que tenían sobre la realidad. Y quiero saber si en ti cambió algo o si ya veías... porque sé que has sido curioso siempre, ¿no? De ver al cielo y de que te gusta usar telescopios y todo eso, pero quiero saber si tuvo algún cambio, cómo fue. Mi padre es piloto retirado. Él también siempre nos inculcó el ver al cielo. Y pues yo también en otros lugares he platicado, ¿no? Fue algo diferente en nuestras vidas, que cuando yo era pequeño,
mi hermano, que me lleva 2 años y medio, se cayó de la escalera. Estábamos jugando a la escalera con los cartones. Entonces, en una deslizada, él se golpeó un riñón y se abrió. Entonces, pues ya sabes, al hospital. Perdónenme. Y pues tenía que ser, ya los médicos dijeron, no, pues tiene que transferir el riñón, su madre, ¿no? El trasplante que es el compatible. Pero pues apareció una tía, de las tías que siempre hay en las familias, que conocía a una medium. Y pues llevaron a la medium y le hicieron una sanación espiritual. Y se sanó. ¿No? Estilo con lo que hacía Pachita. Pachita. Con Jacobo Greenberg. Claro. En México hay más de lo que uno cree de eso. Ah, sí. Entonces, pues fue milagro, ¿no? Entonces, pues yo tenía 3 años. Tenía 3 años y mi madre pues estaba impactada con eso y nos llevaba a ese lugar. Entonces yo crecí viendo personas canalizando, exorcismos, limpias, sanaciones espirituales, cosas, pues las vi desde muy pequeño. Entonces eso te mueve, porque pues estaba en una escuela lasallista donde todo es golpe de pecho y pues como que algo no me cuadraba, ¿no? Ya. Lo que te dice la religión y lo que yo veía ahí. Entonces empezó como desde muy joven una curiosidad por investigar. Y pues aunado con que en esos tiempos salió la película de Encuentros Cercanos, que también me impactó mucho, junto con Star Wars, porque pues soy niño Star Wars. Sí, claro. Pues tenía yo 7, 8 años, ¿me entiendes? Entonces pues, era lo nuevo. O sea, la película creo que más importante así era la de el día, ¿cómo se llama? El día que se paralizó la Tierra. Sí. Que también la veía yo de chico a blanco y negro, ¿no? Y llegaba el robot gigante y todo. Entonces, pues eso me ha llamado, siempre me ha llamado y me ha hecho preguntarme. Entonces buscas y buscas y pues, la vida del universo te pone respuestas. Así lo considero yo. Cuando empiezas a buscar. Y esta es otra pregunta que me gusta hacer. Con su familia, con tu familia, ¿cómo ha sido? ¿Tu esposa te apoya? Así, ahí tus está hijos? Sentadita. Ella, por eso nos hicimos pareja, hablando de estos temas. Qué padre. Sí. Qué bonito eso. Sí, yo me la ligué regalándole un libro de metafísica. Qué padre. Muy bien, excelente. Pero bueno, así empezamos a hablar y pues ella y yo hablamos el mismo idioma. Y me acompaña a esos viajes raros de ir al lago Titicaca y qué suertudo. Y Shasta y todos esos lugares. Ella ahí está. Ha ido conmigo a Angkor Wat. Shasta está peligroso, ¿eh? ¿Por qué? Porque te digo. Pues han pasado muchas cosas ahí. Ha desaparecido mucha gente. Fíjate que subimos en la noche. Nos quedamos en un Best Western que está ahí. Pues es el único que hay ahí, en ese pueblo Shasta. Y en la noche le dije, vamos a subir otra vez a la carretera al volcán. Pero pues ya ves que... ¿Has ido? Sí, una vez. Te lleva a la carretera hasta un punto donde ya después tienes que caminar. Sí. Pero bueno, llegamos hasta ahí. Y bueno, el cielo, o sea, ni en el avión lo he visto así, ¿eh? Era un cielo impresionante. Sí. Pero sí nos dio de repente así una sensación rara y ya nos... Ahí hay muchos reportes de Bigfoot y todas estas cosas que dices, se escuchan ruidos bien raros de animales. Sí, pues Shasta es especial. Yo leí de Shasta por unos libros de metafísica de Saint Germain. Y él habla mucho de ese lugar. Y cuando estábamos aquí, porque en Tijuana tenemos 15 años, le dije, oye, pues ¿por qué no vamos a Shasta? No está tan lejos. Y nos fuimos. Agarramos el coche y nos fuimos. Muy bien. ¿Y los hijos? Los hijos ¿Cómo lo toman? Nos escuchan. Unos más, unos menos. Pero en el fondo sí les gusta el tema. Sí, qué bueno. Pero ya sabes, cuando viene de los papás es como... Sí, normal. Sí. Tienen que encontrar ellos su camino, ¿no? Ok, sí. Ajá. Ok, muy bien. Quería preguntar sobre cierto desacuerdo que hay. Bueno, por ejemplo, para mí el hecho de revelar la información del fenómeno en México está siendo muy diferente a, por ejemplo, Estados Unidos. Y creo que hace falta menos estigma aquí en México. Pero quería saber cómo, pues que ya has estado un año con gente que se está llevando en esta información.
¿cómo ves que ha sido el progreso desde que estás tú ahí con esto? Porque, por ejemplo, Estados Unidos toma mucho esto de tratar de involucrar mucho al sistema político y tratan de hacerlo de una manera más institucionalizada, más controlada, más para evitar esta disrupción social de la que hablabas al principio. ¿Por qué por qué consideras que no vemos políticos o sistemas políticos en México tratando de hablar más de esto? Porque tengo entendido que solamente Luna es el único que ha estado realmente involucrado. Y yo cuando le pregunté al señor Maussan, le pregunté por AMLO y me dijo, no, él no está metido en eso. Y casi no hay políticos metidos en esto. ¿Por qué crees que sea esto? ¿A qué crees que se deba? No sabría decirte. Yo creo que es curiosidad personal, científica, y a algunos pues no les interesa, así de fácil. No, o sea, están más involucrados en la vida terrenal. ¿No consideras que si es un tema tan importante, sería importante que altas esferas estén más involucradas? A lo mejor están involucrados y no nos dicen. Ok. No lo sé. Pero podría ser por ahí, ¿no? Mejor finge que no sé nada, pero ellos a lo mejor saben mucho más que nosotros, ¿no? Yo creo que seguro, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente va más por las logias y todo eso que tienen la información. Sí. Y pues no la quieren soltar todavía. Nunca he entendido eso, pero bueno, sería un tema más controversial. Podríamos platicar después. Sí. Te quería hacer una pregunta un poquito controversial, pero relacionada con vuelos. Porque, pues, si te has dado cuenta, han habido muchos problemas con Boeing últimamente. Ahí los pilotos no han tenido problemas en México con los aviones o detalles, porque yo hace poco viajé y tuvimos una turbulencia muy fuerte que la verdad es que creí que nos íbamos a morir. Y nunca me había pasado eso. Y últimamente pues ha habido más problemas. ¿No han tenido problemas aquí en las aerolíneas mexicanas que hayas sabido? Los que usan Boeing es Aeroméxico. Ok. Todos los demás es Airbus. Ok. Bueno, hay unas cargueras que sí usan Boeing, pero pues hablando de pasajeros, es de Aeroméxico. Y pues cuando tuvieron el problema con los motores de los 737, los pararon. Nunca llegaron a tener un problema. Ok. Hicieron prevención, los detuvieron, se arregló el sistema con ingeniería de Boeing y están volando y no han tenido problemas. Porque sé que ustedes cuidan mucho eso, sobre todo en aviación mexicana. Todos los temas técnicos los cuidan mucho y los problemas que han habido últimamente, de hecho ayer hubo una turbulencia que terminó un pasajero muerto de Singapur. Eso estuvo fuertísimo. Por eso quería preguntarte, porque pues tú estás ahí dentro y me llama mucho la atención porque también mi familia viaja mucho y están generalmente preocupados. De hecho, cuando le dije a mi mamá hace rato, me dijo, pregúntale de eso. Y yo sí lo voy a preguntar a ver qué onda. Mira, precisamente en el grupo estábamos hablando de eso. Y como tengo amigos que vuelan en Arabia y en Asia, que fue por allá, me están hablando que en esa zona del paso por Myanmar, está esa... Pues a veces hay son corrientes que hay, ¿no? Como ahora sí que las marinas, pero en la atmósfera. Entonces ahí se hace una corriente bastante fuerte que puede ocasionar turbulencia, que se llama turbulencia en aire claro. Okay. La turbulencia normalmente va involucrada con nubosidad. Pero cuando es en aire claro, que tú ves despejado, es por las corrientes en jet stream, que le llaman, corriente en chorro, se dice en español. Y está involucrado a que te puede cambiar, como está el viento más fuerte, o cambia la temperatura, todo, cambia la densidad del aire, y te hace que baje el avión muy de golpe. Bruscamente. Como si cayeras en un bache, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, pues la persona por inercia, los que estén de pie van a pegar en el techo. Por eso te piden que mantengas el cinturón. Si tú traes el cinturón vas a sentir feo, pero no te va a pasar nada. Pero las personas que estaban de pie, pues sí hubo uno que se pegó muy feo. Y parece que se fracturó. Era un señor de 73 años, por lo que leí. Y estaba grande. Sí. Ok. Pero bueno, eso es normal. ¿Sí me explicó? O sea, sí pasa. Nosotros lo sabemos y nos apoyamos con otros aviones. O sea, se llama PIREP, que es Pilot Report. Y pues ya, si uno reporta, pues ya todos los de atrás ya saben. Entonces, bajas de nivel, o subes, o buscas otra alternativa, ¿no? Ok. Pero si eres el primero, pues te va a tocar. Sí. Cuando te toca, pues... Y esa turbulencia no hay forma de detectarla. Muy bien. Muchas gracias. No se va a caer el avión.
Ok. No se cae el avión, pero sí hace un movimiento brusco. ¿Conoces el caso del MH370? Sí, eso me lo han preguntado mucho. Pues mira, es una lástima porque pues sí, no me gusta hablar fríamente de gente desaparecida, ¿no? Pero pues yo no creo que ese avión se lo hayan llevado ni los extraterrestres ni nada. Yo creo que algo iba ahí importante que prefirieron desviar el avión y... Estrellarlo. No creo que lo hayan estrellado. Ok. No creo que lo hayan estrellado. Bueno, qué interesante, no había escuchado esa... De hecho, no hay restos, ¿no? No. Bueno, salió una pieza que dicen que es del avión, pero no se sabe con certeza que sea del avión. ¿Te tocó ver los videos estos donde... Las esferas. Sí, Sí. mira, ahí aparentemente el avión tiene las puntas de ala que se llaman winglets. Ujú. Y ese tipo de avión que tenía Malasia no tenía winglets. Entonces el video es fabricado, ¿tú consideras? Es falso. Ok. Ese es mi punto de vista. Sí, yo estoy más o menos en la misma tenura, pero yo que estoy en el mundo angloparlante de Twitter y ufología, hay un señor ahí que se llama Ashton Forbes, que lo entrevistó el señor Maussan, que él se va a morir en su cerro diciendo que estos videos son reales y trae una narrativa de que el gobierno está escondiendo tecnología súper avanzada y yo me llamó la atención preguntarte por lo mismo, porque pues una perspectiva de un piloto siempre es muchísimo más para mí importante que de una persona que tiene relativamente poco investigando esto y que está hablando de videos que pues ya se ha comprobado muchas veces que no son reales. De hecho es viejo y ahorita volvió por todo el tema que salió, ¿no? Precisamente creo que es por este muchacho, que está muy empecinado, agarró muchos seguidores y... Está bien, yo entiendo. Pues es que lamentablemente esto genera dinero. Y cultos también. Y entonces, pues, yo me aferro a esto y vas a ver, ¿no? Sí. Y ganas lana. Sí. Pero pues habría que investigar. Yo tampoco soy experto en videos. Ni te puedo decir estos sobre sombras así. Pero sí veo el ala. Y es lo que hablamos varios pilotos. Y ese no es ese avión. Ese del video no es el 777 de Malasia. Con esto que me acabas de decir va a ser noticia con los gringos, de una vez te digo. Ok. Pues que lo chequen, ¿no? Se van a volver locos. Ok, vamos a desviarnos un poquitito. Ya casi en un ratito más terminamos, pero quería preguntarte más sobre qué tanto te ha interesado investigar sobre las civilizaciones antiguas, porque sé que sí, es algo que te gusta. ¿Qué es lo que piensas de, por ejemplo, todo este tema de los Anunnaki? Porque hay un escritor ahorita italiano que se llama Mauro Biclinio, no sé si lo conoces. Él trabajó en el Vaticano muchos años y era traductor del Vaticano oficial, pero le pidieron traducir los textos más viejos literalmente. Y cuando lo hizo, lo excomulgaron. Y ya ahorita, pues, él hizo sus libros, está haciendo su carrera por separado, pero pues habla básicamente de lo que hablaba Zecharia Sitchin, de los Anunnaki. ¿Qué es lo que piensas tú de esto? Fíjate que en Bolivia, así como paréntesis, está en el Museo de los Metales Preciosos, ahí en La Paz. Fuimos mi mujer y yo, lo vimos en vivo. Es una vasija como de este tamaño, de barro, que está grabada, dividida, tiene una división al centro. Todo este lado por dentro tiene grabados aymaras, escritura aymara boliviana. Todo este lado está en sumerio. Sí, y yo la vi. Y de hecho, bueno, la vi. Hola. Está prohibido tomarle fotos. Oye, ¿no hay imágenes en internet de esto para poner una? No, Giorgio la subió. Él estuvo ahí también. Ah, pues te la voy a pedir para ponerla Sí, ahí en el... de hecho tengo fotos. Sí. Ah, qué padre. Entonces ahí yo le pregunté a Mauta y me dijo, es que ellos vinieron aquí primero buscando el oro. Pero como es roca, todo es muy difícil. Después se fueron a la zona de Babilonia, de la Sumeria. Sí. Eso me dijo él. Que ahorita es Irak, ¿no? Sí, va. Ajá, Irak, Bagdad, toda esa zona. Entonces eso me contestó él así sin pensar. Y sí, en el Museo de Tiahuanaco, que ahí es donde está Pumapunco a un lado, donde están las H's. Y que ahí, acaban de encontrar unos túneles ahí exacto, hace poquito. y hay ¿no? una ciudad intraterrena ahí que ya no la han sacado a la luz, pero va a salir. Hay muchas cosas. Y a mí eso me intriga mucho, ¿no? En el Museo de Tiahuanaco hay estatuas de hombres barbados, también de 3-4 metros. Pero tienen
como muy escondido. No te dejan tomar fotos, no. O sea, es como muy clasificado, no sé cómo decirlo. Pero esa zona de Bolivia es muy, muy impactante. Y ahí para mí pues es también como otra prueba, ¿no? De que cómo fueron a dar ahí estos tan rápido y luego estuvieron acá en la zona de Babilonia. Y pues sí, me leí todos los libros de Crónicas de la Tierra de Sitchin. Y pues me hace mucho sentido. Sí. Me hace mucho sentido. Además de que pues todo nos lo ponen en las películas, ¿no? Sí, poquito a poquito como que se va diseminando para que nos acostumbremos, ¿no? Me imagino. Ya ves el Cuarto Contacto, Four Kind. Sí. Es muy fuerte esa película, Sí. pero es real. Y pues no sé, siempre han estado ahí los sumerios, los fantasmas y los de Ghostbusters, todos son sumerios los fantasmas, casualmente, ¿no? Que lo que Viglino habla precisamente es que habla de los Elohim, que son una raza de seres humanoides con poderes sobrenaturales que se llaman Enki, Enlil. Esos son los hermanos, ¿no? Sí. Ajá. Y él habla de que estos se empezaron a mezclar con los seres de aquí y que es la razón por la que nosotros estamos aquí. Esencialmente, que jugaron con la genética de un homínido antes de nosotros, hace 200,000 años, algo así. A mí me llama mucho la atención, sobre todo por todo este tema de las momias que ha estado saliendo con el señor Maussan. Usted, bueno, tú cuando empezaste a hablar más con Maussan, obviamente pues es un tema que dices que te da curiosidad. ¿Le has preguntado más cosas así como más? Muy poco. ¿Investigas tú por tu lado entonces? Yo mi investigación es más vieja, aquí está, en el libro. Ok, muy bien. Pero con Jaime hablé muy poquito. Nada más le pregunté, me dijo de las momias. Entonces, pues sí hay más. Y van a salir más. Pero no creo que tengan que ver mucho con los Anunnaki. No. Es como que otra raza diferente. Otra raza, sí. No sé. Yo lo que vi, pues sí, no eran humanos, lógicamente. Lo que me dijo el médico, porque yo hablé con él, Salce Benítez. Y Benítez Salce, no me acuerdo si es primero. Salce Benítez Salce es. Benítez. Y bueno, él está segurísimo de lo que está hablando y está convencido. Entonces, pues ¿no? Esa era la pregunta. Sí. ¿Te tocó ver el podcast que te mandé antes de que platicáramos con Terrence Howard? No lo terminé. ¿No lo terminaste? No, Hay una parte ahí donde platica con Joe sobre los lapsos en los que el planeta Tierra está en la zona Goldilocks, que es cuando tenemos vida, ¿no? Y le preguntó qué piensa él que pasaría cuando la Tierra se salga de esa parte. Y él empezó a platicar sobre cómo las condiciones atmosféricas y climatológicas empiezan a hacer que nuestro cuerpo empiece a cambiar. Y él empezó a decir, nuestra piel se va haciendo medio gris, los ojos se nos van haciendo más negros, más grandes para poder ver mejor en la oscuridad, porque nos vamos a terminar metiendo al subterráneo. Y me llamó mucho la atención cómo lo empezó a describir él así, porque qué loco, sí. Muchos de estos seres que la gente habla cuando los abducen tienen esta descripción. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque tengo correspondencia con el doctor Michael Masters, que él tiene la hipótesis de los humanos del futuro. ¿Crees que eso sea plausible? Que una de las teorías sea que estas máquinas son máquinas del tiempo y que puedan ser humanos del futuro. Podría ser. No me convence tanto, pero ya lo he escuchado bastante. Ya ves que en Interestelar básicamente te describen eso. Sí. Pero ya es dimensional, ¿no? Yo voy más por lo dimensional y pues como al mismo tiempo sí, porque el tiempo no existe. O sea, es una ilusión creada por nosotros mismos. Y eso es difícil de entender porque al mismo tiempo estamos atrapados en 3 dimensiones. O sea, nosotros no vemos más allá de 3 dimensiones. No estamos capacitados. No estamos capacitados, estamos bloqueados. Y yo creo que eso viene por el ADN que está bloqueado. El ADN está bloqueado porque de los 64 cromosomas solo funcionan 22. Los 42 que faltan, dicen los científicos, ADN basura. Y pues no puede ser basura. Por eso el cerebro nada más funciona al 8%. Por lo mismo que el ADN no está. Es como arbolito de Navidad que le quitas 2 foquitos y queda medio fundido. Y funciona, pero no completo. Yo creo que es por ahí. Esa es una teoría personal, de que es por el ADN bloqueado
que perdimos nuestra multidimensionalidad. Haz de cuenta que yo estoy platicando con el doctor Gary Nolan seguido por correspondencia y a él le presentaron unos casos de gente que ha tenido contacto con objetos que él notó una parte del cerebro que tiene tejido que no se supone que debería existir, donde está la zona del putamen y los ganglios basales. Es justo en el centro del cerebro. Y a mí me llama mucho la atención ver si el doctor le interesaría estudiar a gente que tiene prácticas chamanistas, porque creo que Pachita tenía eso más desarrollado también, porque él se lo atribuye a la intuición y al sexto sentido y a todo esto de la premonición. ¿Tú has visto a Teresa Caputo? No. Es una medium. No lo vi. Es una chica, tiene un programa de televisión, es muy famoso en Estados Unidos. Y ella, pues, habla con los seres que ya no están, ¿no? Entonces llega la persona y le dice, oye, pues me está diciendo esto, y ves cómo se parte la gente llorando y pues prácticamente es como que está hablando con ellos, ¿no? Es impresionante, la verdad. Y le hicieron una electroencefalograma, no sé cómo llamarlo. Sí. Y se ve que ellos pensaban que cuando ella estaba en ese momento, su actividad cerebral iba a ser muy, muy fuerte. Y es al contrario. Cuando ella está en ese momento, su cerebro está muy tranquilo. No hay casi actividad. Le hicieron eso también a Chris Bledsoe, de hecho, y pasó lo mismo. Órale. Entonces, el cerebro no lo entendemos. Y está bloqueado. Tenemos que subir la dimensionalidad y la frecuencia. ¿Esto de cómo hacerlo viene en tu libro? Pues eso es lo que yo creo, ¿no? Es lo que yo he investigado. Okay. Realmente no es nada complicado. O sea, lo más importante es saberlo. Estar conscientes. Y ya es como cuando llegaron los barcos a América. Los nativos americanos no los vieron. Porque en su cerebro no existía un barco, ¿no? Hasta que ya estaban ahí fue que los vieron y dijeron, ¿qué onda con esto? Entonces igual, a lo mejor está lleno de naves y como nuestra conciencia no sabe y no quiere reconocerlo, o no estamos educados desde niños a decir, esto es verdad, como el niño que tiene su amigo imaginario, a lo mejor sí está ahí. Sí. Y le dicen que no, que está loquito y hasta lo medican, ¿no? Sí. Y estás esquizofrénico y ya se vuelve todo un sistema aparte. Entonces yo creo que es lo mismo, o sea, es una amplitud de conciencia que te va a llevar a subir tu frecuencia, ¿no? También si le vas para abajo, o sea, tú le buscas a lo malo y vas a encontrar. Sí, o si estás constantemente con miedo, con depresión, eso te mantiene en cierta frecuencia también. Pues esa es la que nos quiere mantener el sistema, por lo que yo he visto, ¿no? Sí. Con la culpa y todo el rollo. ¿Para qué? Para estar ahí en esa frecuencia y que no nos pierdan de vista. Sí, y que no nos demos cuenta de las capacidades que realmente creo yo que tenemos, ¿no? Pues yo creo que esa era la misión de Jesús realmente. Es que esto es lo que puede ser, ¿no? Lo que eres. Sí, para mí Greenberg está a ese nivel. Por todo lo que yo he Greenberg lo estudiado. descubrió. Yo sí creo que él se dio cuenta de mil cosas y bueno, pues la otra historia ya la sabes. Sí, si quieres te puedo compartir lo que yo he encontrado con él, porque en 2021 cuando me tocó ver el documental, de hecho mañana voy a tener a Ida por Zoom, vamos a platicar, y algo me empujó para empezar a investigar, no sé qué todavía, de repente he soñado con él, me dice que lo busque, no sé por qué. Qué loco. Sí. Hubo una plática que tuve con un autor que se llama Nick Cook, que es inglés, que él escribió el libro The Hunt for Zero Point se llama, donde él está buscando esta elusiva energía que se llama la energía del punto cero. Él es un investigador y periodista de defensa de Inglaterra, pero llegó como a un punto en el que ya no pudo ir más allá y se dio cuenta que se tenía que mover a los estudios de la conciencia, que es justamente lo que tú estás haciendo precisamente con tu libro. Y cuando lo que me llama mucho la atención de la investigación de Greenberg es que cuando platico con gente angloparlante, no saben quién es. Sí, no, pues no. Y eso me saca de onda mucho porque hay claros nexos con la CIA que tenía él. Y no sé si es a propósito que me dicen que no saben. Llega a cierto punto en el que pienso que es así, porque
hay muchas pruebas y te las voy a pasar. Tengo muchos documentos y todo que comprueban que lo tenían bien checado. De que cada libro que sacaba tiene muchas cosas, las hacía ahí en sus documentos sobre él, describiendo qué tipo de libros escribió, el título, de qué trataba, todo esto. Y no sé a dónde me va a llevar la investigación. No quiero que sea algo peligroso, honestamente. Ya todo está abierto. Sí. Ya todo está abierto. Es lo bueno. Creo que también el hecho de estar haciéndolo así a la intemperie y que la gente lo esté viendo me protege un poco más. Claro. Entonces por eso no me da tanto miedo. Pero sí está muy interesante todo el caso de él. Y vamos a ver hasta dónde me lleva. Bueno, pues ahí me platicas. ¿Qué partes del libro son las que más orgulloso te tienen hasta ahorita? Porque supongo que va cambiando porque es como un bebé, ¿no? Sí, fíjate que te podría decir la parte de cuando van a Marte, al planeta Marte. Me gusta mucho por toda la investigación que hice y pues desde esos tiempos me llamó mucho la atención la terraformación y todo eso. Pero lo que a mucha gente no le ha gustado, y creo que a mí es lo que más me gusta, es el final. O sea, el enfoque que le di al final. Para mí es lo más sublime, ¿no? Ok. No me lo spoilees porque lo voy a leer. Sí, no, te iba a decir, pero no tiene caso. Es novela entonces, ¿no? Sí. Ok, muy bien. ¿Cuál es el plan de aquí a 2-3 meses? ¿Qué es lo que vas a estar haciendo relacionado con toda esta investigación para que le cuentes a la gente? Ahorita vamos a empezar a hacer las entrevistas Uh-huh. para el programa que va a estar ahí en el canal con Jaime. Bueno, no con él, sino parte de ese espacio que va a haber para todo esto. Va a haber paranormal, va a haber ovnis, va a haber de todo. Ok. Va a estar muy interesante. Y pues ya con gente de History Channel, o sea, gente importante que pues me buscaron para hablar de este tema, ¿no? De lo que vemos los pilotos y por ejemplo también yo me siento bien porque a raíz de esto fue que empezamos ya a hacer más público lo que es un reflejo satelital. Eso yo no sabía, no tenía idea. Y eso me da gusto. Qué bueno que que me lo contaste. Entienda, ¿no? Cómo funciona el reflejo satelital y por qué han aumentado los avistamientos. Pues lógicamente por tantos satélites que están lanzando cada semana. Entonces pues sí, están aumentando los avistamientos, ¿me entiendes? Que eso no tiene nada que ver con lo que ya se ha visto desde hace siglos, ¿no? Siglos de historias grabadas en las piedras, ¿no? De ciertos seres, naves. Y en la Biblia también. En el Mahabharata hindú, sí. Todo eso está ahí. Los pues ahí no había satélite, estamos de acuerdo. Sí. Por lo menos no eran humanos. Sí. Entonces, pues sí hay cosas, claro que hay cosas. Y eso es lo apasionante, también que la gente sepa que sí, que no, y que también sepa diferenciar algo, ¿no? O sea, queremos como educar un poco más a la gente, que vea el cielo, que entienda el cielo, que entienda las constelaciones, cómo se mueve el cielo. Bueno, el planeta que se mueve, pero pues es la sensación que nos da. Y ya cuando tú veas el cielo, sepas, hasta yo te puedo decir dónde está el norte, el sur y todo, viendo las estrellas, ¿no? Y no es difícil. Pero sí habrá que apagar un poquito la tele y salirse a... Sí, yo si algún día pronto hacen algún viaje para ver el cielo, me gustaría, si me aceptan, claro, para ir a ver, porque es algo que nunca he hecho, la verdad, y sí me gustaría. O sea, con telescopio nunca lo he hecho. Sí, he ido a acampar y todo eso, pero es diferente, ¿no? Me imagino. Bueno, pues ya ahí te ubicas que se va a ver más. O sea, a mí me apasiona ver Andrómeda. Ok. A ver la galaxia Andrómeda la puedo ver horas y horas y horas. Y así, es como un romance. Qué loco. Porque me impacta mucho, ¿no? Saber que es otra galaxia, no es una constelación o un cúmulo de estrellas, un clúster, no es otra galaxia. Se debe ver súper impresionante, sí. ¿no? Yo quiero ver eso. Sí. Ok, una pregunta así más, porque hoy estuvo un coronel en una conferencia, se llama SALT Conference, y es un coronel que él es el que le dio la mayoría de la información a David Grush, se llama Carl Nell, y habló de cosas sobre la disrupción social que va a pasar cuando se haga esta revelación. Yo soy de los que piensa que si se llega a hacer esa revelación,
aunque sea masivo, la mayoría de la gente va a seguir con su vida y probablemente no les vaya a interesar mucho por este tema de que se les hace demasiado. No sé qué piensas tú de eso. ¿Piensas que vaya a haber algún tipo de disrupción y cambio de paradigma muy fuerte o crees que todos van a seguir con la vida así? Mira, los jóvenes ya están más abiertos, más despiertos. Yo no creo que sea un gran problema. La verdad, es lógico, ¿no? Que no estemos solos. O sea, no tienes que ser muy brillante para medio imaginarte que todo ese espacio y todo lo que hay, pues debe haber más clases de vida que no tenemos ni idea. Hay formas de vida que no tenemos ni idea. Pero pues todo lo humanizamos, ¿no? Digo, andamos humanizando a los perros, imagínate. Entonces, yo creo que va a ser, lógicamente, también si es suave, como se está haciendo ahorita, que por alguna razón se está abriendo más espacios a esto, pues hay que aprovecharlos, para que también la gente empiece a filosofar, que no es nazco, muero, me reproduzco y me muero, ¿no? Y soy esclavo 8 horas al día y voy y me emborracho los sábados y ya, esa es mi vida hasta que me muero. Pues también estaría padre darte cuenta que somos parte de toda una entidad cósmica viviente que está conectada y que no estamos solitos aquí flotando en una piedrita con agua alrededor de una bola de fuego, que simplemente pues sí es un milagro, ¿no? Pero al mismo tiempo sí deberíamos ya tener la conciencia de que no estamos solos. Pero como es dimensional, o sea, sí también hay algo o alguien o seres que no quieren que sepamos, no sé por qué. Por eso nos quieren dormidos, ¿no? Ahí es donde ya vienen las teorías de conspiración y todo ese rollo de esclavismo. Pero pues no puedes mantener siempre a la gente dormida. ¿Te tocó leer a Salvador Freixedo? Sí, cómo no, sí. ¿Tú crees que tenga algo que ver con eso? Pues es que es raro, o sea, lo que él dice, pues él fue un, ¿cómo que era? Eclesiástico, ¿no? Sí, era un jesuita. Ajá, entonces, lo que él pone ahí en Levíticos y en Números, que habla de cómo Yahvé les pide matar a un novillo y cómo cortarlo, pero es muy perfecta la forma en que Dios se los pide, o sea, dices, ¿qué Dios quiere las vísceras? Está bien sádico ese Dios. Y quémalas, ¿no? Y está escrito, o sea, no es invento mío, yo lo vi por él y lo busqué en la Biblia y ahí está. Entonces, pues ahí es donde te preguntas qué onda con esto, ¿no? Pero pues el despertar es o sea, darnos cuenta que los que tenemos la decisión de todo somos nosotros mismos. Y sí va a haber gente que se va a asustar y lamentablemente la religión no ayuda. O sea, si eres muy fanático y no te das cuenta que es lo mismo, que Dios es cósmico y que es impresionante su creación, si lo quieres ver así, pues entonces te quedas encerrado hasta llegar a pensar que estás en un domo y todo ese rollo, ¿no? ¿Sí y que la tierra es plana y todo eso. Sí, esa es otra historia. Entonces, yo creo que no va a ser tan fuerte. Okay. Pero todo depende cómo lo manejen los medios. Ok. Pues supongo que es responsabilidad de nosotros los medios. Pues es que nada más le giras ahí, la apagas la tele y se acabó. Sí. No, yo mira, es que yo estudié análisis de medios en la universidad y para mí sí es muy importante entender el poder que tienen las palabras y las imágenes y cómo cuentas una historia. Y creo que se ha llevado por un camino súper pésimo todo esto de querer comunicar las noticias. Porque una cosa es comunicar las noticias y otra cosa es contar propaganda. Y eso es lo que hemos estado experimentando durante décadas y décadas y décadas. Y sí siento yo, sobre todo por cómo me educaron, porque yo también fui educado por jesuitas, yo estudié en el ITESO, que sí tenemos una responsabilidad los medios de tratar de comunicar las cosas, ser medios, tal cual, para comunicar algo que ya está pasando. No comunicarlo, pero dar nuestra interpretación de lo que es. Que eso es lo que la mayoría de los medios hacen hoy en día. Sobre todo porque hay muchos intereses de por medio, ¿no? Pero sí. Bueno, ya se nos fue
poquito más de una hora. Creo que ha sido una muy buena plática. ¿Dónde te puede encontrar la gente para que nos digas en redes sociales todo esto? Para que te empiecen a seguir el proyecto. ¿En qué redes sociales? Mira, en Instagram soy julio.darwish. Ahí van a ver la portada del libro, ahí están varias cosas. Y está una página que estamos armando. Bueno, en Instagram también se llama Proyecto Estelaris. Y ahí subimos videos de lo que ve la gente o historias de recortes antiguos, de avistamientos y todo eso. Estamos ahí en eso. Okay, ahí nos pueden encontrar. Y el libro, para que lo vea la gente, se los voy a poner. ¿Cómo se llama el libro? Cuerpo sin alma. Muy bien. Y es una novela, ¿no? Es una novela. Ok, para que lo compren. ¿Dónde lo pueden encontrar la gente? Fíjate que ahorita que me lo pidan. Que me lo pidan a mí porque tú... Que entren a tu página. Un problema con la editorial. Ok, muy bien. Tipo un poco tranza, que no voy a hablar de él en público, pero bueno. Sí, no vale la pena. Va a llegar su momento. Entonces que me lo pidan a mí. Ok, muy bien. Pues Julio, ¿algo más que quieras compartirle a la gente? Yo creo que por hoy es suficiente. Ok. Sí, muchísimas gracias, por Julio. la invitación, estuvo padre. Espero que no sea la única. Espero que tengamos más pláticas. Claro. Está muy chido platicar contigo. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Cuídense mucho. Manténganse curiosos. Adiós.